que se ocupa del santo patrón y que se ocupa de que se recuerde el día de las celebraciones. Entonces, esta vida corporativa surge pues en nuestra patria y surge desde un principio unida, ordenada por el derecho de la Iglesia, ¿no? O sea, y que ese ordenamiento se va a expresar en lo que nosotros llamamos actualmente el estatuto, ya desde esa época, ¿no? Estas hermandades, cofradías, principalmente tienen estas características. Surgen para el culto. Una primera característica. Surgen para el crecimiento de la fe. No se reunían ahí para verse las caras, ¿no? Sino para vivir una dimensión de la fe cristiana, a través del culto especial que tenían. Y surgen también, y aquí es lo bonito, para el servicio de la caridad. Los brazos de caridad que tenía la Iglesia en esa época eran a través de las hermandades. Cómo se socorría a los indigentes, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, era a través de las hermandades. Este ordenamiento social y jurídico es muy importante en la Iglesia, en las hermandades, porque hay una razón importante, una razón especial. Todas ellas, todas las hermandades tienen una razón, representan a la Iglesia. Y como tal, deben estar, pues, organizadas, ¿no? Para poder cumplir sus objetivos. ¿Cuánta gente se ha beneficiado de esta comunicación de bienes en las hermandades desde esa época? ¿No? Pónganse a pensar. ¿Cuánto bien hacen ustedes? ¿Cuánto bien hace la hermandad del Señor de los Milagros? ¿Cuánto bien hace la hermandad de la Virgen del Carmen, que está aquí presente el presidente? Pero también, ¿cuánto puede perjudicar a mucha gente cuando esas hermandades no funcionan como deben de ser? ¿No? Creo, como estoy aquí en el local de la hermandad de San Martín de Porres, ¿no? Recordar un poco a San Martín, ¿no es cierto? Están aquí reunidos por el culto a San Martín de Porres. Pero nosotros debemos extender ese culto, vivir ese culto, más allá de la anécdota de la vida de San Martín, sino es más bien ingresar, ¿no?, en su vida y saber y conocer aquello que movió a San Martín a seguir ese camino de santidad. En la orden de Santo Domingo hay muchos frailes, ¿no es cierto? Y yo creo que la gran mayoría de los frailes de la época de San Martín eran dignos del altar, porque eran buenos frailes, ¿no? Algunos sabían que no, pero ¿por qué San Martín de Porres ha descollado? ¿Y por qué no nos acordamos de ninguno de esos frailes y queda San Martín de Porres? ¿Qué hizo San Martín de Porres? No vuelvo a repetir, no solamente la anécdota, sino ver aquello que motivó a San Martín y aquello que lo mantiene hasta nuestra época, ¿no?, vigente. Esto me lleva a mí a pensar lo siguiente: nuestra época, la época que estamos viviendo actualmente, es una época, para mi parecer, históricamente trascendental. Somos testigos y también actores en un mundo que está cambiando, que ya ha cambiado. Es una cosa que tenemos que tener presente. ¿Qué hacemos los cristianos en este mundo que estamos viviendo actualmente? Y que todos hacemos historia, de alguna manera. ¿Qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacen las hermandades en este mundo cambiando? Yo diría que ya no bastan las procesiones,
ya no basta el hábito, ya no bastan las novenas. No quiere decir que hay que quitarlas, no basta. Nuestro mundo está cambiando y tenemos que interpretarlo y tenemos que ayudarlo. Esa es la vocación del cristiano. Con lo que cada uno es, con lo que cada uno tiene, con aquello que nos da Dios, ¿no es cierto? Y si la hermandad existe hasta ahora, es porque Dios tiene un designio para ella, para la hermandad. Entonces tenemos esa responsabilidad de buscar esa respuesta que desde nuestra hermandad podemos dar a nuestra sociedad actual, ¿no? Una reflexión que me viene es el mundo islámico. Todos conocemos los hechos que se han producido y se siguen produciendo. Esa persecución sangrienta, terrible que hay en Irak, que hay en todos esos sitios donde está el islamismo, pues está arrasando, ¿no es cierto? Pero lo que más llama la atención es que hay una cantidad de jóvenes europeos, concretamente de Francia, de Bélgica, ¿no? Y de Inglaterra, que se unen a estos movimientos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Estamos yo pienso, ¿no? Nuestra cultura es tan pujante, tan vasta, que se da de sí misma. Sin embargo, llega un momento en que hay tanto, o tienen tanto, que nos descubrimos vacíos. Eso es lo que tienen estos jóvenes, se descubren vacíos. Entonces se prestan a estos movimientos que les roban el corazón, les roban la cabeza y sus ilusiones. ¿Cuánto vigor ponemos nosotros en nuestra hermandad? Sobre todo, cuánto vigor espiritual ponemos nosotros en nuestra hermandad. Cuánta confianza, cuánta esperanza infundimos en nuestro medio. Son preguntas que hay que hacernos y que, si nosotros las respondemos, nos llevan a nosotros a hacer historia. La historia, como me han dicho aquí que va a haber historia, lo hice un poquito, ¿no? La historia, como decía Juan Pablo II, el pasado es lo que nos da a nosotros el impulso para el futuro, pues no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos que estar viviendo esa contingencia, ¿no? de este mundo que nos está a nosotros urgiendo respuestas. Por eso es importante que nos hagamos esta pregunta desde nuestra fe y nuestra vivencia de fe en la hermandad del Señor los Milagros de San Martín de Porres. ¿Cuánta confianza y esperanza podemos infundir? Y eso se debe notar, o ya creo que lo veo, porque veo aquí caminando por muchos sitios jóvenes, ¿no es cierto? Si hay jóvenes, hay algo que está pasando. San Martín está funcionando desde el cielo, ¿no es cierto? ¿No? Porque si hubiéramos solamente viejitos, ¿cómo sería eso? Pero veo jóvenes. Entonces, hay algo que San Martín está haciendo funcionar. Es importante que nosotros tengamos presente eso. El Papa Francisco nos propone para las hermandades 3 metas, y no los invento, ¿no? Aquí he traído este documento, ¿no es cierto? Lo voy a dejar aquí, ¿no? Para que está en internet, por supuesto. Es la primera locución que hizo el Papa, apenas hecho Papa, cuando se dirigió a las hermandades reunidas ahí en Roma, ¿no? El 5, aquí está la fecha, el 5 de mayo de 2013, ¿no? Es muy interesante, esta es una ruta para todos nosotros. Él nos pone 3 en esta carta, 3 metas que tenemos o tres maneras de afrontar estos retos que nos pone la vida y la situación actual. Primero nos dice la autenticidad del Evangelio. Entonces, segundo, la eclesialidad. Y tercero,
el ardor misionero. Evidentemente, la autenticidad evangélica es la primera de todos, porque si no tenemos evangelio, estamos nosotros en un cascarón. Un día viene aquí el califa de Irak, nos invade y a todos nos mete miedo y todos nos bajamos, porque no tenemos vigor. El primero que nos meta miedo nos baja, pero hace eso para el que tiene vigor, como esa gente de la Edad Media que no se dejó cuando justamente los islámicos querían invadir Europa y le hicieron la guerra, le hicieron el frente y no se dejaron. Entonces el vigor, ¿no es cierto?, que nos viene es justamente del Evangelio, de nuestra unión a Cristo, de nuestro seguimiento de Cristo. Esto es muy importante, ser células vivas en la iglesia, ser célula viva en nuestra hermandad. La eclesialidad también es importante. La eclesialidad es la vivencia de la comunión de los santos. Tenemos que vivir unidos entre nosotros por el sacramento de la Eucaristía que nos vincula. Aquí veo una capillita, aquí hay un fraile para que esté celebrando la misa, aunque sea con cada hermandad, cada día se van allá al convento, pero también aquí. ¿Por qué no celebrarla aquí? La Eucaristía es la que nos une y nos hace a nosotros racimo, nos hace iglesia, ¿no es cierto? La eclesialidad está viviendo unido al Papa, a nuestros obispos, a nuestros pastores. En el caso de ustedes, unidos al convento de Santo Domingo. Es importante ese vínculo, porque es lo que nos da a nosotros definición. No soy hijo de cualquiera, ¿no? En el caso de ustedes son hijos de Santo Domingo, o hijos e hijas, ¿no?, de Santo Domingo. Ese es su tronco. Entonces, no podemos vivir como si el tronco estuviera ahí y yo estoy por otro lado. Tenemos que ser consecuentes y esa es la evidencia de vivir en la iglesia, ¿no? Estar unido a la parroquia, en fin, tantas cosas que hay en la iglesia, ¿no?